Pues aquí estamos, ya vamos a iniciar con el tema de hoy, de esto que es de mercado o de merca, pero ya no me acuerdo qué número, ¿no? Y hoy vamos a hablar precisamente de el rey David. ¿Quién es el rey David? El rey David es un personaje bíblico de gran relevancia, tiene una vida llena de hazañas, pasiones y escándalos, permite explorar su historia y algunos momentos más destacados. Únicamente vamos a hablar de lo más importante porque es quizá a lo mejor el personaje del que se habla mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Su ascenso al trono. David nació en Belén, parte del antiguo reino unificado de Israel, alrededor del año 1040 a.C. Desciende de la tribu hebrea de Judá. David inicialmente se dedicó al pastoreo y el profeta Samuel lo eligió como sucesor al trono, y así comenzó su camino hacia la realeza. De hecho, por ahí cuentan que el profeta Samuel llegó y vio a todos sus hermanos e incluso se imaginó que el elegido o el sucesor del trono era cualquiera de ellos. Jamás se imaginó que era David ahora sí que por su aspecto, por su presentación y todo, porque pues como que los demás tenían más pinta de ser sucesores al trono que él, ¿no? Así cuenta, más o menos así va la historia, ¿no? ¿Qué pasó por ahí? Pues David venció a Goliat y es una de las historias que más se toma para ejemplificar de los momentos difíciles cuando se cree o se quiere hacer un imposible, pues se toma esta historia en el sentido de que es imposible que tú siendo un pequeño pastor, pues puedas vencer a un gigante, ¿no? Así mero. Uno de los episodios más famosos es su enfrentamiento con el gigante filisteo llamado Goliat. David, armado solo con una honda, derrotó a Goliat con una pedrada en la cabeza, demostrando su valentía y fe en Dios. Aquí algunas observaciones que hacer. Honda no es la marca de motos, de autos tampoco, ni de flautas. Es una pequeña tira de cuero que es capaz de retener una piedra para hacer una especie de palanca con la que cual puedes lanzar una piedra con bastante fuerzas, ¿no? Así mero. Pues bueno, además de las habilidades de ser pastor y tener habilidades con la onda, pues David también era rey y músico. David se convirtió en rey de Israel tras la muerte de Saúl. Además de ser un líder militar, era un talentoso músico y compositor. Se le atribuye la creación de muchos salmos en la Biblia. De hecho, incluso muchos de los salmos inician con la leyenda Salmo de David. Pero a pesar de ser rey y comandante militar, también tuvo muchos escándalos e incluso algunos pecados, ¿no? A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cometió errores. Por ejemplo, su relación con Betsabé es uno de los escándalos más notorios. David la vio bañándose y la tomó como esposa, aunque ella estaba casada con Urias. Para encubrir su pecado, David ordenó la muerte de Urias en la batalla, es decir, por ahí lo mandó precisamente al frente para que pues al final terminara muriendo en aquella batalla, ¿no? Es quizá uno de los pecados más escandalosos y no voy a entrar más a detalle, simple y sencillamente léanlo porque pues se denota una personalidad un poco rara, incluso yo diría hasta envidiosa por parte del rey David, ¿no? Consecuencias y redención. La consecuencia de sus acciones fueron trágicas: la muerte de su hijo con Betsabé y la rebelión de su hijo Absalón.
Sin embargo, Dios también le prometió que su linaje daría lugar al Mesías y Jesús es a menudo llamado hijo de David. Incluso cuentan que por ahí cuando va, no me acuerdo si es en Jerusalén, le dicen, hijo de David, ten misericordia de mí. Quizá podrá ser equiparable con Salomón, porque de los hijos de David, que eran bastantes y ahorita los vamos a ver, quizás el más sonado era Salomón por su sabiduría, tanto que dice o cuenta la Biblia que la reina de Saba venía a verle para conocerle y le traía por ahí presentes, ¿no? De las esposas que tuvo David durante su reinado en Hebrón, David se casó con varias mujeres, que fue Ainoam, Abigail, Macal, Agüit, Abital, Egla. Sin embargo, cuando David trasladó la capital a Jerusalén, se casó con Betsabé, ¿no? Y bueno, estos fueron los hijos de David, nacidos en Hebrón, Amón, Daniel, Absalón, hijo de Maca, la hija del rey Talmal, eh, Adonías, Zafatías, ¿qué dice? Es que está muy chiquito. Y Terán, hijo de Egla. Además, en Jerusalén nacieron de la otra esposa de Betsabé, Sima, Saboab, Natán y Salomón. Y bueno, una de quizás las situaciones que podría mencionarles o de los escándalos que tuvo fue precisamente con Abigail, un personaje bíblico del Antiguo Testamento, desempeñó un papel intrigante y valiente en la historia. Permíteme compartirlo contigo el relato, origen y significado del nombre. El nombre de Abigail es mi padre es alegría. No debemos confundirla con otra mujer llamada Abigail, hija de Nahas y madre de Amasás, quien era una de las hermanas de David. Bueno, matrimonio con Nabal, que era su primer esposo. Abigail era la esposa de Nabal, un hombre rico de Maón, en el territorio de la tribu de Judá, cerca del Carmel. Nabal era un hombre duro e ignorante y su actitud causó problemas con David, quien estaba en el desierto de Param en ese momento. ¿Qué pasó con David? David envió a sus hombres a Nabal para pedirle provisiones y expresar deseos de paz. Nabal respondió groseramente, negándose a ayudar a David y cuestionando su identidad. Y pues hasta cierto punto, pues sí, ¿no? Es decir, ¿quién es, no? Digo, es entendible hasta cierto punto, ¿no? La intervención de Abigail. Abigail, al darse cuenta del peligro que enfrentaba a su familia debido a la afrenta de David, actuó con sabiduría. Preparó un generoso regalo de provisiones y se acercó a David con palabras de reconciliación. Abigail calmó la ira de David y evitó que él destruyera a Nabal y su casa. Abigail demostró ser una mujer temerosa de Dios, valiente y prudente. Después de la muerte de Nabal, ella se convirtió en la tercera esposa de David, el futuro rey de Israel. Su historia es un ejemplo de cómo la sabiduría y la compasión puede cambiar el curso de los acontecimientos. Es decir, por ahí fue la que calmó a David, aunque en el ámbito personal, esta historia me intriga bastante porque si conociera alguna Abigail, no veo cómo tendría que ver conmigo, ¿no? Porque, vaya, a lo que voy es, no conozco alguna Abigail que tenga las características de esta mujer de la historia bíblica, para nada. Entonces, todas aquellas veces que han hecho referencia a este episodio de la Biblia, pues sí me deja bastante desconcertado, ¿no? Pero bueno, a ver si no termina siendo tema de juicio, ¿no?
Y pues bueno, hasta ahí quedó este último, nada más era como un dato anecdótico, porque sí me resulta bastante intrigante esta historia de Abigail, porque de verdad, o sea, si se pueden dar cuenta, se trata de una mujer temerosa de Dios y me quedo con dudas. Yo sé que las hay y no necesitan ser precisamente cristianas, sino chicas que suelen tener un buen comportamiento y ya, ¿no? Digo, no necesitas ser cristiana o vaya para saber que te debes de comportar bien, ¿no? Digo, eso se llama sentido común, ¿no? Pero bueno, por ahí lo vamos a dejar hasta hoy. Nada más era para que conocieran un poco la historia de David y quizá lo más relevante o lo más que llama la atención de David es su valor y su fe. Sobre todo su fe, ¿no? Porque con una pequeña onda derrotó a un gigante, ¿no? Que al final terminó cortándole la cocota en términos un poco más al sur, terminó cortándole la cocota y pues bueno, y no, espero que ese no sea el origen de todas las ondas porque ni siquiera son ondas, son itálicas, bueno, de todas las motos que están aquí afuera. Así que, vámonos.